Hola, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con la personalidad kalkiana, segunda parte. Para los que están siguiendo este video de acuerdo al orden, pues nos detuvimos anteriormente porque se me hizo un poco largo, así que necesitaba tomar una pausa para que no se vuelva esta lectura demasiado monótona. Así que voy a leer un pedacito de la lectura anterior y continuamos de ahí. Decía que pues estas personalidades tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a las gentes de la Edad Media, se creen autosupercivilizados, creen que han llegado al no plus ultra de la sabiduría y punto. Es tal su orgullo que piensan conquistar el infinito, el espacio exterior, se ríen de lo que ellos consideran supersticiones de los sabios medievales. He ahí el tipo de la personalidad kalkiana. Y continuamos con una pregunta que dice: ¿y cómo hacerles comprender a esas personalidades kalkianas que están equivocadas? No bastaría simplemente que lo negaran, ¿verdad? Como quiera que esas personalidades kalkianas manejen la razón y que esa es su arma de combate, su caballito de batalla, pues hay que llevarles a comprender lo que es el proceso de razonamiento. Hay que hacerles saber que a esas gentes autosuficientes y orgullosas que don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el gran pensador alemán, escribió una obra titulada La crítica de la razón pura, como también escribió La crítica de la razón práctica. Si estudiamos a don Immanuel Kant, veremos cómo hace para descifrarnos no solamente en sus prosilogismos, silogismos y silogismos, sino también en la forma como analiza los conceptos de contenido en la crítica de la razón pura. Es claro que mediante las percepciones sensoriales externas informamos a la mente, entonces ésta elabora a sus conceptos de contenido, basados precisamente en los ensambles gnósticos sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada que no perteneciera al mundo de los 5 sentidos, puesto que los conceptos de contenido se elaboran únicamente con el ensamble sensorial, y por tal motivo está circunscripta nada más que por los datos aportados por los sentidos. Por lo tanto, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre los intuitos y sobre las ideas a priori y sobre aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las percepciones sensoriales externas? Nada, ¿verdad? Existe otro tipo de razón que la personalidad kalkiana desconoce absolutamente. Quiero referirme en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente, esta tiene por basamento los datos de la conciencia y es con tales datos con los que funciona. Es esoterismo auténtico. A la conciencia se le llama sustat. La razón la razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época grecorromana. La tuvieron en desarrollo los primitivos arios de la primera superraza de la gran raza aria, que floreciera en el Asia Central. La poseyeron las gentes de la segunda subraza anterior del periodo de los rishis solares. También la usaron los egipcios de las antiguas dinastías, de los faraones, los babilónicos, los sabios del Afganistán, del Turquestán y del Irak, y vino a concluir prácticamente con el razonamiento griego. Fueron los griegos quien, comenzando a jugar con la palabra,
terminaron por establecer el razonamiento subjetivo, basado en las percepciones sensoriales externas, ahogando a la razón objetiva, eliminando de la faz de la tierra. Desde entonces la humanidad únicamente posee el razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales externas, los datos aportados por los sentidos. Los conceptos de contenido están basados en los ensambles sensoriales, etc. Y nada puede saber la razón subjetiva sobre aquello que se escape a los factores antes mencionados. Nada puede saber la razón subjetiva sensualista sobre lo real, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etc. Es completamente ignorante de todo aquello que se escape de su círculo de acción, que son los 5 deficientes sentidos. Incuestionablemente existen los poderes del corazón, aquellas cualidades que están mucho más allá del intelecto y de su proceso meramente razonativo, y de las cuales nada sabe ni conoce la razón subjetiva sensualista. En la tierra sagrada de los Vedas existe un viejo manuscrito que dice lo siguiente: aquel que meditare en el centro del corazón logrará control sobre el Tawa Mayu, el principio etérico del aire, y alcanzará también los siddhis, es decir, los poderes de los santos. Me viene a la memoria en estos momentos del caso de José de Cupertino. Dicen que se elevó por los aires 60 veces, y este hecho mágico que sucediera por allá en el 1650 fue el motivo por el cual fue canonizado. Es indudable que tenía desarrollado el centro del corazón. Cuando un cardenal le interrogó, le dijo: bueno, ¿por qué en el momento en que usted se va a elevar, estando en oración, lanza un clamor? Entonces él contestó: la pólvora, cuando se inflama en el arcabuz, estalla con un gran ruido. Lo mismo le sucede al corazón inflamado por el divino amor. Mira. Continuamos. De manera que en forma práctica, José de Cupertino dio la clave de los estados jnas. El corazón es que hay que desarrollar para poder lograr los estados jnas. Me quedé pensando porque me hizo recordar otros pasajes de otros libros, pero decidí detenerme. La extraordinaria Santa Cristina levitaba constantemente, ya muerta. Se creía que estaba muerta, la iban a enterrar y de pronto, de entre el ataúd se levantó flotando hasta el campanario de la iglesia. ¡Ay, madre mía! Podríamos seguir narrando innumerables casos. Por cierto, el de Francisco de Asís, el buen hermano que le cuidaba le traía la comida, y el monje estaba ya en levitación, en oración, flotando en la atmósfera. Otras veces no alcanzaba ya el buen hermano a darle los alimentos porque no le alcanzaba. Ya estaba demasiado alto Francisco de Asís, a tal grado que a veces se perdía en una arboleada que estaba por ahí cerca. Todos estos místicos tenían desarrollado el centro del corazón. No teniendo desarrollado ese centro, no se puede adquirir destreza en los estados jnas. Por lo común, el que ha desarrollado el intelecto sufre mucho para lograr los estados jnas, porque si desarrolla el intelecto, para esas expensas de las fuerzas del corazón, succionado a las fuerzas del cardias, pierde los poderes del cardias. Mejor dicho, cambia los poderes del cardias por el intelecto. Esto lo hablamos en el inicio también, o lo habla también en, no recuerdo en qué capítulo,
o no sé si fue él o fue yo, una reflexión que hice sobre que a veces puedes leer todos los libros de ocultismo que tú quieras, pero si no lo conectas con el corazón o con el ser, es solamente pura basura mental, ¿no? Bueno, continuamos. Mejor sería no ser intelectual, pero sí tener los poderes del Cardias, ¿verdad? Pero por eso deben preocuparse los instructores. El corazón puede desarrollarse nuevamente cultivando la emoción superior, la música avanzada de los grandes maestros, la meditación, haciéndose más místicos, más profundamente devotos. Así se va desarrollando nuevamente el corazón. Eso es muy interesante. Además tenemos que llegar a saber, mis caros hermanos, a comprender que el ser humano está dividido en dos conciencias, la verdadera y la falsa. Cuando uno viene a este mundo, trae en la esencia, depositados por la naturaleza, todos los datos que uno necesita para la autorrealización íntima del ser. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué le meten a uno en escuelitas? Le dan una falsa educación que para nada sirve y muchos consejos y preceptos. En fin, total que crea uno una conciencia falsa y la verdadera conciencia, aquella donde están depositados los datos que uno necesita para seguir la huella, para seguir el camino, para llegar a la liberación del ser, queda ya en el fondo y catalogada tristemente con el nombre de subconsciencia. Habráse visto cosa más absurda. Nosotros tenemos que sincerarnos a sí mismos, reconocer que esta conciencia falsa que nos han formado fue hecha con todas las teorías, con todo lo que aprendimos en primaria, secundaria, preparatoria, etc. Y otras tantas cosas, con los ejemplos de nuestros mayores, con los prejuicios de la sociedad en donde vivimos, pues no es la verdadera conciencia. Debemos eliminar lo que tenemos de falso. Esta conciencia falsa que se basa en lo que nos han dicho, en los preceptos de la escuela, en las lecciones de la preparación, etc. Eliminar completamente, erradicar definitivamente esa conciencia falsa para que solamente quede en nosotros la verdadera conciencia, la conciencia superlativa del ser. Eso es lo que cuenta. Ay, 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 adigua. Vean ustedes cómo estos psicoanalistas modernos, esos famosos psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, secuaces de los hipnólogos y demás, se esfuerzan cada vez más y más por ahogar a la verdadera conciencia del ser, por suprimirla, por eliminarla. Quieren por todos sus medios vigorizar más, cada vez más, esa conciencia falsa que poseemos. Mesmer fue un hombre maravilloso. Presintió que existía una doble conciencia en los seres humanos y se propuso estudiarla. Al darse cuenta de que había una conciencia falsa y que existía una legítima conciencia real, la cual estaba archivada en el fondo, dijéramos subestimada, empezó a hacer experimentos de magnetismo, muy contrarios a la hipnología, por supuesto. Pobre Mesmer, muchos le ridiculizaron en su época y le siguen todavía ridiculizando. Contra él se levantó la crítica y aún se le critica en la actualidad. Muchos textos de hipnotismo comienzan hablando contra Mesmer. Le odian los hipnotizadores porque precisamente se pronunció contra esa conciencia falsa. Descubrió que existía una doble conciencia, la falsa y la verdadera. Mesmer
vino a desenmascarar a la conciencia falsa ante el veredicto solemne de la opción pública. Y es claro que casi se le tragaron. Esa es la cruda realidad de los hechos. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, lo que quiero decir es que el desarrollo interior solo se logra procurando tirar a la basura a la conciencia falsa y poner atención a la verdadera conciencia, a la auténtica conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia falsa? Aquella que nos han formado desde que nacimos, esa que se hizo con los ejemplos, con los preceptos de todos nuestros familiares, esa que nos formaron en la escuela, en la secundaria, etc. Esa que se formó con todos los prejuicios sociales habidos y por haber. Todo eso hay que tirarlo al fondo de la basura y poner a flote la verdadera conciencia para trabajar. Eso indica que hay que convertirse en un niño para trabajar y volverse un infante, un pequeñuelo en el momento de trabajar, desprovisto de teorías y poniendo en juego la verdadera sabiduría. Así pues, he hecho este capítulo con el propósito de que nos centremos, de que reconozcamos la situación en que estamos en este mundo, de que entendamos que no vamos por el camino de todas las escuelitas, sectas y órdenes de forma que forman la personalidad kalkiana, que somos diferentes y eso es todo. Bueno, pues le ponemos una pausa ahí en ese capítulo. Pensé que no eran capítulos, pero sí, él lo llama como capítulos, así que bueno, pues el siguiente capítulo habla sobre la contumacia, que es la insistencia en señalar un error, pero lo dejamos para el siguiente capítulo. Así que bueno, pues gracias por escuchar hasta el final. Te recuerdo que yo soy tú eres otro yo, somos uno y nos seguimos escuchando en el siguiente capítulo. Y si solo estás escuchando esta carpeta sobre la revolución de la dialéctica, te invito también a escuchar la otra carpeta donde estoy poniendo cosas sobre lo que es el camino del guerrero, el guerrero espiritual, y acabo de compartir algunos videos sobre lo que es el desatino controlado y también algunos ejemplos de cómo aplicarlos en la vida cotidiana. Bueno, gracias.